interesante eso, porque era una de las preguntas que tengo, porque tenía un grupo de mitos y queríamos también, de alguna forma u Ujú. otra, y uno de esos era eso, que se decía que las infecciones labiurinarias se curaban solas. Obviamente, hay casos que sí, según lo que he No aprendido, pero todas. hay otros casos que no, ¿verdad? Depender No, no, realmente no. Es un tema, como le dije, las bacterias viven en nuestras mucosas. Lo que pasa es que a veces hay una cantidad mayor, pueden colonizar la mucosa, pero no a un punto que la esté enfermando. Entonces, en ese caso, uno deja que pase y no necesariamente va a pasar algo complicado. Realmente, los síntomas son los que van a decirnos a nosotros, nos van a guiar en ese tratamiento. en el caso del hombre, doctora, ¿hay posibilidad de que una infección de la vía urinaria afecte el tema sexual, su vida sexual, su actividad sexual? Bueno, sí, en el hombre, como te mencioné anteriormente, Sí. por la complejidad de sus órganos internos, pues entonces, órganos pélvicos y genitales internos, pues sí, puede complicarse un poquito más. ¿Por qué? Porque el hombre, por el mismo conducto, por donde orina, que es la uretra, Claro. también eyacula. Sí. Entonces, al él eyacular y también orinar por el mismo tubo, si hay alguna infección urinaria o alguna infección de la uretra que esté combinada con una infección de orina, entonces sí puede provocarle al paciente molestias al momento de eyacular y entonces afectar un poquito lo que es su desempeño sexual en un sentido. Sí. Esos síntomas irritativos de las vías urinarias pueden provocar en el paciente un desánimo en ese sentido y no tener un desempeño igual que siempre. En ese Sí. caso sí, se puede decir que las prostatitis, por ejemplo, también esa inflamación prostática produce muchos síntomas irritativos y entonces el paciente no se siente como en óptimas condiciones Ujú. y entonces le puede afectar en esa parte la sexualidad. Ok, doctor, entonces, ¿qué hacemos? Ya se hizo el estudio, se hizo el cultivo, se determinó que hay una infección. Usted dice, ok, ¿tiene síntomas? No, no tiene síntomas. No hay problema, dejémoslo así y no te preocupes por eso. Pero sí tengo síntomas, doctora. Ahora hay otra cosa. ¿Qué se hace? No vamos a medicar. Mire, para que los que me están escuchando, no es que vayan para la farmacia que tienen una infección, no, no. La doctora va a decir un protocolo general de lo que se hace, pero lo más Exacto. importante, y quiero que esté claro aquí, lo más importante es que usted visite al médico y que sea el médico que determine qué va a usar, cuándo lo va a usar, por qué tiempo, la cantidad y si necesita algo, porque tal vez no necesita. Entonces, eso es importante. Entonces, mire, el protocolo sería en un paciente sintomático que tiene lo que nosotros clasificamos como una infección de vías urinarias o cistitis no complicada. Pues entonces hay medicamentos que son analgésicos específicos de vía urinaria que van a ayudar al paciente con esas molestias. ¿De acuerdo? En lo que sale el cultivo de orina. Un cultivo es un estudio que toma 3 y 4 días para salir el resultado. Entonces, eso hace que tengamos que esperar a ese momento. ¿Por qué no lo tratamos antes? Porque lo que hablamos ahorita, la idea es que si el paciente no tiene una infección complicada, puede esperar 3 días con sus analgésicos, ¿entiendes? Hasta que salga el cultivo y hacer un tratamiento más específico. Ahora, hay algunos pacientes que tienen otros antecedentes o otras situaciones en las que nosotros sí podemos, sin haber visto el resultado del cultivo, manejar el paciente con antibióticos. Pero esos son pacientes, como dije anteriormente, embarazadas, pacientes que van a cirugía, porque si vamos a manipular la vía urinaria o se va a hacer algún otro procedimiento quirúrgico el paciente, no puede tener una infección de orina porque eso puede irse a la sangre y hacer una sepsis. Entonces, por ese riesgo hay que medicar a los pacientes que van a cirugía. Entonces, también podemos ponerle esos medicamentos a pacientes que son pacientes de alto riesgo de complicaciones que tengan algún grado o un inmunocompromiso, como diabéticos, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes o enfermedades que puedan afectar en cualquier sentido su inmunidad. Son pacientes que no podemos esperar 3 días para iniciar el tratamiento antibiótico si tiene síntomas floridos de una infección de vías urinarias. O sea, esos 3 tipos de pacientes tienen alto riesgo de complicarse. Entonces, en esos casos, nosotros sí medicamos, tomamos el cultivo antes de empezar el antibiótico para tenerlo identificado, aunque lo vamos a ver en 3 días, profilácticamente podemos iniciar un tratamiento que
que para nuestro juicio vamos a saber cuál calificaría como profiláctico en ese paciente por los síntomas, por la edad, por la condición de él. Y entonces luego cuando recibimos el cultivo confirmamos. Si el paciente tiene una bacteria sensible a ese tratamiento, bueno, pues ya está iniciado, lo completamos. Pero si vemos que es una bacteria típica, porque puede pasar, o una bacteria que no es sensible a ese antibiótico, bueno, pues entonces hacemos el cambio. ¿Entiendes? Ok, Pero sí es importante identificar que no siempre podemos poner antibiótico inmediatamente haya síntomas sugestivos. Sería bueno si el paciente tiene una cistitis leve, pues entonces esperar el reporte. Ahora, hay pacientes que sí presentan síntomas de alarma como fiebre, eh, también pueden presentar datos de sepsis o de que hay un estado séptico en el paciente. Nosotros tenemos estudios que se pueden hacer en sangre para determinar si eso está elevado. Y también podemos identificar pacientes que, que tengan síntomas como dolor en la espalda baja o que ujú, por una sonografía, en estos casos, veamos que hay otro compromiso como cálculos en las vías urinarias. claro. Ya es una infección de orina que se ha complicado porque tiene otra situación. Tiene cálculos en la vía urinaria. En ese paciente hay que medicarlo, hay que tratarlo. En algunos pacientes con fiebre y dolor y un estado, o sea, alteración de su estado general, a veces requiere hospitalización también. Y en los casos en los que esta infección sube a las vías urinarias altas, o sea, a los riñones, Ujú, y causa lo que se llama pielonefritis, que es la infección de los riñones, entonces sí requiere a veces hospitalización y ujú, medicación antes de uno ver el resultado del cultivo. ujú, ¿Por qué? Porque ya hay una situación complicada. También hay algunos pacientes que tienen trastornos del piso pélvico funcionales, como la vejiga neurogénica. Esos pacientes necesitan que se manejen. ¿Por qué? Porque ya identificamos que hay un tema de base en él y entonces sí, nosotros podemos medicarlo antes de ver ese resultado del cultivo. ujú, Y también mencionar que eso es para hombres y mujeres, pero principalmente para las mujeres, que es donde más frecuente se pueden dar. En el hombre, identificar si es una infección de vías urinarias que me está complicando el tejido blando, como el escroto, o sea, la bolsa escrotal, ujú, los testículos. Ahí, en estos casos, nosotros podemos iniciar los antibióticos antes de ver el cultivo. ¿Por qué? Porque si vemos un testículo inflamado con mucho dolor, ujú. molestias al orinar, pues entonces ya sabemos que se está complicando. O datos de prostatitis también. Estos casos sí los podemos medicar antes de ver el cultivo. Ok. Doctora, usted mencionó la cistitis, que es el término que se utiliza mucho. Yo desde pequeño siempre he Ujú. escuchado tema de cistitis. Y se hablaba de que Exacto. no te sientes en algo caliente. Era uno de los mitos, por ejemplo, o de lo que uno escuchaba. No te sientes en algo caliente, por ejemplo, porque te puede asistir. El motor, ya, mira, el sillín de la bicicleta, hablan del asiento de la bicicleta. ¿Qué hay de cierto? Y vamos a empezar por lo del caliente, que es lo que más yo he escuchado. Pequeño, yo no me podía sentar en nada caliente porque de una vez me decían, cuidado que te vas a asistir. ¿Es cierto, doctora, que hay una Claro, relación? suena jocoso, pero tiene una base real y realmente Okay. lo que pasa es que la pelvis, o sea, los órganos urinarios bajos, que son los que más síntomas presentan los pacientes con infecciones de orina, pues entonces están en la pelvis. Y si nosotros nos sentamos en un área donde hay mucha, o sea, una temperatura muy Ujú, alta, o en un sillín a montar caballo, entonces son cosas que no recomendamos. ¿Por qué? Porque eso puede complicar un poquito, expander, irritar más los síntomas y la misma infección en el hombre, ujú, principalmente porque la próstata está ahí en la parte pélvica. claro. Entonces, ese tipo de actividades o deportes que incluyen esas posiciones, entonces no se les recomienda a los pacientes porque le puede aumentar los síntomas, le Ujú, puede hacer sentir peor porque se ujú, irrita localmente calienta la zona y claro. también la puede inflamar aún más. ¿Entiendes? Entonces, aunque tenga su medicación y todo, hay que dejar que descanse porque los tejidos infectados que producen esos síntomas es porque están inflamados también. Entonces Ujú. necesitamos darle un reposo. Y por eso la gente le dice a los jóvenes o a Sí. los adultos, hombres sobre todo, que no se sienten en cosa caliente, Pero que para que no usted vea, monten entonces, motor. doctora, ¿No me mire, entiendes? usted Claro, porque se van a ha dicho, enfermar. claro, usted ha dado una información muy importante que uno ponía en duda, pero dígame, la doctora dice que sí, o sea que tiene, Sí, no está mal la hay un factor recomendación. verdad ahí, hay un factor verdad importante. Claro.
Y ahora que usted habla de la bicicleta, doctor, hoy día la gente, y bueno que es así, aquí hasta ciclovía han inventado, que nadie la usa, pero bueno, hay ciclovía. Y el tema de la bicicleta, montar bicicleta, se ha hecho muy popular. Se Sí. ve mucho, gracias a Dios, y qué bueno, porque eso es salud, eso es la gente buscando. Pero siempre hay un tema, hay una preocupación o un mito, no sé si es cierto, de que el ciclista puede tener afecciones en la próstata, pero también en las vías urinarias. ¿Es cierto esto, doctora? ¿O también son mitos de que hay una relación directa entre la persona que monta bicicleta con mucha frecuencia y las enfermedades de la vía urinaria y próstata? En el caso de los hombres, obviamente la próstata. Sí, realmente sí, hay una asociación. Muchos de estos pacientes pueden presentarlo, pero es algo multifactorial. No es porque usted monte bicicleta de forma rutinaria, 2 o 3 veces a la semana, ya por eso usted va a desarrollar una infección de vías urinarias o una prostatitis necesariamente. ¿Por qué? Porque no solamente va a depender del deporte en sí, de la actividad física ahí, o de o de estar sentado sobre el sillín, porque realmente el ciclismo es un deporte de impacto. Sí. Entonces, sí realmente puede influir, pero no podemos decir que por usted montar bicicleta como hobby varias veces a la semana o diariamente, ya por eso usted lo va a desarrollar, porque tienen que ver otros factores también, como ya les dije Ok. anteriormente, su condición, su pH, el pH de la orina, la condición de su sistema pélvico, o sea, tienen que ver otras cosas también. Entonces, las infecciones de vías urinarias se dan con un conjunto de cosas. Entonces no podemos generalizar y Ok. alarmar a la población ciclista, que tengo muchos amigos ciclistas, para que no me maten, Sí. pero no, no necesariamente. Ok. Pero sí es un factor, o sea, sí, hay muchos hombres que practican ciclismo o que montan motor y entonces sí pueden, o montan caballo, entonces por el tipo de contacto directo con el periné, entonces sí pudieran en un momento determinado desarrollar una enfermedad en esa zona, o sea, una alteración por alguna razón.